Martes 7 de diciembre. Bueno, hablemos del Señor, hablemos de su palabra y vayamos al texto bíblico también. Ya luego, después que terminemos la reflexión, vamos a saludar a todos los hermanos y las hermanas que nos están acompañando y que están con nosotros. ¿Qué les parece que vamos al texto bíblico? Porque de este texto bíblico vamos a compartir hoy la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Génesis. Génesis. Dice así el libro de Génesis en el capítulo 41, el verso número 56. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Voy a leer el texto otra vez, porque de este texto hoy vamos a reflexionar. Y el hambre estaba por toda la extensión del país, dice el texto bíblico. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Bien, ahí está la palabra del Señor en Génesis capítulo 1, capítulo 41, verso 56. Hermanos, José, este es el hijo de Jacob, que fue vendido por sus hermanos a una caravana, hermano, que lo vendió en Egipto y lo compró Potifar, un hombre muy importante en el gobierno egipcio. Bueno, pero nosotros podemos darnos cuenta que el Señor fue bondadoso y fue misericordioso porque levantó a José para salvar del hambre a su pueblo de Israel y también a los egipcios y a todos los que vivían alrededor. Hermanos, porque Él juntó mucho alimento, porque Él sabía que vendrían 7 años de hambruna y en los años de abundancia juntó alimento para ese tiempo de hambruna. Entonces Dios fue misericordioso cuando levantó a José, porque si no, imagínense cuánta mortandad de gente habría muerto de hambre en esa hambruna que hubo en esos años allá en Egipto. Y habrían muerto los hijos de Dios también, el pueblo de Israel, porque no tenían de dónde sacar comida. Ahora, nosotros podemos comparar esa bondad y esa misericordia con la bondad de la gracia soberana de Dios, que no levantó a José, sino que levantó a Jesús para salvar a su pueblo y ser salvación para toda la humanidad. Si el Señor levantó a José para que él les tuviera comida en esos 7 años de hambre, cuán misericordioso fue nuestro Padre Celestial que levantó a Jesús, su amado Hijo, para que toda la humanidad fuera salva, para que todos los que creyeran en Él recibieran salvación y vida eterna. Así como José llenó de antemano los graneros y ahora en tiempo de hambruna los abre para alimentar a toda la tierra, cuánta obra mayor que esa hizo Jesús, nuestro Salvador por toda la humanidad. Ahora, qué privilegio para nosotros ser partes de esa gracia, tener participación de esa salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Así es que podemos hacer una comparación, un parangón entre José allá en Egipto, salvando de la muerte a miles de personas, y Jesús, que fue levantado también por nuestro Padre para salvar a toda la humanidad. Entonces le invito a que hagamos una comparación entre ambos, entre José y Jesús. Bien, ¿qué podemos decir de José? Que José abrió los graneros porque él tenía la autoridad del rey para hacer eso. Los graneros se abrieron cuando el rey le ordenó a José que lo hiciera.
El rey de Egipto solo podía ir por medio de José y abrir los graneros. ¿Y qué podemos decir de Jesús? Ya que estamos haciendo esa comparación. Juan capítulo 14, verso número 6. Hablando de Jesús ahora, no de José. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, José, por autoridad del rey, abrió los graneros, y Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, solamente a través de Jesús podemos ser salvos, porque Él es la vida, Él es la verdad y Él es el camino. Solo por José los hambrientos podían comer y saciarse, y solo por Jesús los perdidos pueden ser salvos. Qué hermosa comparación, ¿verdad? Sigamos. El rey ordenó que todos debían obedecer a José. Esas fueron las órdenes que dio el rey. ¿Y qué podemos decir de Jesús? En Juan capítulo 5, verso número 23. Dice el texto de Juan: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, Entonces, mis queridos hermanos, el rey ordenó que todos debían obedecer a José. Y dice Juan capítulo 5 que todos debemos honrar a Jesús, porque el que no honra a Jesús no honra al Padre, porque fue el Padre el que lo envió. ¿Se fijan, hermanos, cómo podemos hacer una comparación entre José y Jesús? Sigamos con esta comparación entonces. En todo el país nadie podía abrir los graneros excepto José. Él era el administrador del imperio egipcio. Él tenía las llaves de esos graneros y solamente él los podía abrir. Y con Jesús sucede lo mismo. Porque Juan capítulo 3, verso número 35 dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. En la mano de José estaba la llave de los graneros. En las manos de Jesús, Dios ha puesto la salvación de todos los seres humanos. ¿Se fijan que hay un lindo parangón? Hay una bonita comparación entre José en Egipto, salvando a la multitud de gente del hambre, y Jesús, salvando a toda la humanidad de la perdición y la condenación eterna. Sigamos. Bien, José abrió los graneros por autoridad real. Eso dijimos. Vamos con el punto número 2. El punto 2 será: José era la persona apta para abrir los graneros. No había nadie más apto que José. Nadie tenía las condiciones, solo José las tenía para poder abrir los graneros. Hermano, los graneros los inventó José. Si cuando José interpretó el sueño del faraón, el faraón dijo: ¿y a qué otra persona vamos a contratar? ¿A quién otro vamos a poner a cargo de esto sino a José? Él haga lo que mejor le parezca. Y José, hermanos, edificó esos graneros para poder juntar allí el grano que habría de alimentarlos en los tiempos de hambruna. Entonces, él fue el que inventó los graneros y era el único que podía controlarlos. Y como estamos haciendo un parangón, una comparación con Jesús, ¿qué podemos decir de Jesús entonces? Vamos a Hebreos capítulo 1, verso número 1 hasta el verso número 3. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Aquí está Jesús ahora, a quien constituyó heredero de todo
y por quien asimismo hizo el universo. Y dice el verso 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria, resplandor de la gloria de Dios, se refiere aquí, y la imagen misma de su sustancia, es decir, Jesús es Dios, sustancia del Padre, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado. Hermanos queridos, entonces, podemos decir, hermanos queridos, en esta noche, podemos decir que así como José fue el que inventó los graneros y él tenía la potestad para abrirlos, Jesús también es el único que tiene la potestad para darnos la salvación y darnos la vida eterna. Solamente Jesús. Ahora, José hizo todo en gran escala. Imagínese los graneros que tuvo que hacer para alimentar a toda la nación de Egipto, para alimentar a los israelitas y para alimentar a todos los pueblos hermanos que acudían a tocar su puerta para comprar alimento. Imagínese el tamaño de los graneros que hizo José. Él hizo una obra a gran escala, pero Jesús hizo una obra a mayor escala todavía, porque Él redimió a toda la humanidad. Si José hizo una obra arquitectónica gigantesca, mayor fue la que hizo Jesús, porque la obra de Jesús ha salvado a la humanidad completa en todos los tiempos. Podemos decir que José tenía sabiduría para distribuir bien aquella bendición del grano, de los alimentos que estaban en los graneros. Y nuestro Señor Jesucristo, el Señor de la casa celestial, escogido entre 10,000, que ha provisto para el hambre espiritual de nuestras almas, Él también ha administrado la bendición de la salvación para darnos a cada uno de nosotros y para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos y hermanas, el Señor ha administrado la salvación para cada uno. Nadie que crea en Él se quedará sin salvación, así como nadie que fue a Egipto a buscar alimento volvió con las manos vacías, porque José supo administrar la comida, el alimento, el grano que había en los graneros. Pero el Señor Jesús fue todavía mucho más. Entonces hay una tremenda comparación entre José y Jesús. Dije en el punto número 1 que José abrió los graneros por autoridad real. Y dije en el punto 2 que José era la persona apta para abrir los graneros. Y ahora en el punto 3 voy a decir que José abrió los graneros efectivamente para alimentar a los hambrientos en años de sequía. José llenó los graneros. No estaban a medias, no estaban solo con un poquito. Los graneros no estaban rotos, los graneros no tenían dificultades, podían almacenar grano y comida para toda una nación hambrienta. Fue muy efectivo en la construcción de sus graneros, en la siembra, en la cosecha y en guardar grano para los tiempos difíciles. Fue efectivo el trabajo de José. Pero Jesús fue provisto por el Padre con el propósito de ser bendición también para todos los perdidos y hambrientos, pero no de comida, hambrientos de salvación. En Cristo Jesús son saciados todos los que tienen hambre de la salvación. Ahí también podemos hablar de Jesús. José abrió los graneros en el tiempo oportuno. José no los abrió ni antes ni después. En el momento oportuno José abrió los graneros. ¿Y qué podemos decir de Jesús? Jesús vino también en el tiempo de Dios. Se le llama kairos en griego. Al tiempo de Dios, en el momento de Dios.
en el tiempo oportuno y en el momento perfecto. Y eso dice la Biblia, que el Señor Dios Padre mandó a Jesús en el momento oportuno a abrir también los graneros de la salvación y de la vida eterna, así como José lo hizo. Hermanos, José mantuvo los graneros abiertos mientras duró el hambre. No los cerró antes de que el hambre terminara. Mientras duró el hambre, los graneros estuvieron abiertos. Nunca fueron cerrados mientras hubiera una persona necesitada de comida. ¿Y qué podemos decir nosotros? Que la gracia de la salvación, que la gracia de la redención en Cristo aún está disponible para quien la necesite. La mano de Jehová no se ha acortado para salvar al condenado, al pecador y al perdido. La gracia de Dios no se ha terminado para extenderle salvación al que la necesite. Así como los graneros estuvieron abiertos hasta que todos los hambrientos se saciaran, así también la gracia y la salvación está disponible todavía para aquellos que necesitan ser salvos. Linda comparación entre José y Jesús. Dije, José abrió los graneros por autoridad real. José era la persona apta para abrir los graneros. Y José abrió los graneros efectivamente, es decir, los abrió y adentro había comida. No estaban vacíos. Y punto número 4, José abrió los graneros a todos los que venían. A nadie desechó. Mucha gente vino desde lejos en busca de alimento. Y José a ninguno lo devolvió con las manos vacías. Todos se fueron saciados. Todos llevaron el alimento justo que necesitaban. José lo tenía provisto. ¿Y qué podemos decir de la salvación, hermanos? La salvación es para todas las naciones, hasta el último hombre, hasta la última mujer de la tierra, que abra su corazón a Cristo y que pida alimento espiritual, redención y salvación. Hasta que el último sea saciado, hay salvación todavía para ellos. Así también es con la salvación. Nadie fue despedido vacío. Hermanos, en los tiempos de José, José tenía grano para vender ese alimento. Pero Jesús no vende nada. El Jesús no necesita dinero ni precio. El Señor lo da gratuitamente. ¿Sabían ustedes que la salvación es gratuita? Que yo no tengo que pagar nada, que yo no tengo nada que hacer para ser salvo, que el Señor me da su salvación porque es gratis, porque Él la compró para mí. José vendía el alimento, pero Jesús no. Él da la salvación gratuitamente. Entonces me hago esta pregunta, ¿no acudiremos a Él para obtener el alimento espiritual? ¿Nos vamos a quedar hambrientos espiritualmente? No necesita dinero, no necesita precio, no necesita oro ni plata. Venid, comprad sin dinero, dice la Biblia. La salvación es gratuitamente. El Señor la compró para nosotros. Así es que la podemos tomar, la podemos recibir sin ningún problema. Qué hermosa, hermanos, es esta comparación entre Jesús y José. Ambos dos alimentando a una nación sedienta. Uno con alimento espiritual, pero otro con alimento material. Jesús dando salvación y José dando vida para que la gente no muera. Había un hombre llamado William Breed y él dijo de esta manera: hay suficiencia en Jesús para satisfacernos a todos nosotros. Si Dios es misericordioso y en Jesús nos da salvación y vida eterna, ¿quién podría no ser salvo? Así es, mis queridos hermanos.
Si 2, 6 o 20 personas sedientas, dice él, fueran a beber de una botella, mientras el uno bebe, el otro tendría envidia, pensando que quizá no quedará agua para él. Pero si un centenar de personas van y beben en un río, mientras uno toma agua, el otro no siente ninguna envidia, porque el río tiene agua suficiente para todos. Asimismo es la gracia espiritual que bendice al mundo. No hay escasez. Nadie se va a quedar sin gracia, porque la gracia de Dios es como un río que fluye, del cual todos pueden ser saciados. El apóstol Pablo enumera alguna de esas gracias que el Señor derrama sobre nosotros. La gracia de habernos elegido en Cristo Jesús. La gracia de haber sido adoptado también por Cristo Jesús. La gracia de haber sido redimidos, hermanos queridos, de nuestros pecados en Cristo Jesús. La gracia del amor de Dios a través de Cristo. La gracia de ser escuchados en nuestras oraciones cuando las hacemos en nombre de Cristo. La gracia de recibir el perdón de nuestros pecados mediante Cristo. Por eso Cristo nos justifica. Mediante Cristo somos santificados. Y por Cristo Dios nos mantiene. Y por Cristo Dios nos perfecciona. Todo lo que tenemos es de Cristo. Todo lo que esperamos depende de Cristo. Él es el eje de oro sobre el cual gira todo el proceso de nuestra salvación. Por eso, toda la gloria sea para Cristo. Así es. Entonces, hermanos, exaltamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta tarde, porque utilizando a José en Egipto y todo el bien que él le hizo a la nación egipcia y al pueblo de Dios, y por otro lado Jesús, alimentando a la humanidad con la salvación y la vida eterna, aquí nosotros podemos ser iluminados. José es un tipo de Cristo. Así como por José fueron salvos de no morir de hambre toda una nación, así también por Cristo no moriremos de condenación eterna nosotros, los pecadores, porque hemos ido a su gracia, a su amor, a su misericordia, y Él nos ha alimentado abundantemente. Qué hermosa palabra hemos tenido en el día de hoy, mis queridos hermanos. Yo estoy seguro que usted, así como yo también, nos alegramos de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Quiero orar y darle gracias a Dios por esta tremenda misericordia, este tremendo don, este galardón bendito que el Señor nos da y que no merecemos, pero su gracia y su misericordia así lo han querido. Oh Padre, Dios eterno y santo, bendito seas tú, Señor, por todas las edades. Señor, Dios del cielo, tú que has tenido misericordia de nosotros y que has visto nuestra hambre, nuestra necesidad, tú que has mirado nuestra condición, Señor, y has enviado a tu amado Hijo Jesús para alimentarnos, para darnos vida, para saciar nuestra hambre, oh Señor, para extender tu mano y rescatarnos de la muerte segura por la eternidad. Pero tú has querido enviar a tu amado y santo Hijo, en quien nosotros creemos como Señor y Salvador, y a quien le hemos entregado nuestra vida. Gracias, Señor, porque ahora estamos, Señor, satisfechos, porque tú nos has llenado de gracia, de misericordia y de bondad. Y podemos decir que gracias al Señor Jesucristo tenemos salvación y vida eterna. Gracias por tu bendita y santa palabra. Y gracias, Señor, por la obra redentora que tú hiciste por nosotros. ¿A quién darle la gloria sino solo a ti, amado Dios? Solo a ti, amado Jesús. Solo a ti, amado Espíritu Santo. Gracias te damos. Que tu palabra quede sellada y grabada en nuestro corazón. La honra y la gloria sea para ti. Y que mis hermanos que me escuchan a esta hora se emocionen, se estremezcan, Señor,
y que sean quebrantados sus corazones como el mío al ver con cuánta misericordia nos has amado, Señor. Toda nuestra vida es tuya y estamos en tus manos. Gracias por esta bendita y santa palabra. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.